Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Hablar de Bhagavan, Sri Bhagavan Ramana Maharshi, es permanecer en silencio. Mantengamos unos segundos de silencio y así podemos empezar al final. Namo Ramana. Las palabras surgen del silencio y el silencio se escucha con el corazón, no con la mente, como un sumergirse a un río sagrado que está a punto de desembocarse en el océano infinito del ser, que es nuestra verdadera naturaleza. Lo mejor así es empezar al final, escuchando con una actitud de inteligencia y de humildad para realizar que la vida de Bhagavan es la historia de nuestra vida, la historia del ser que despierta al ser. Voy a hablar de la vida de Bhagavan en su contexto histórico, siempre teniendo en cuenta que el ser que es Bhagavan es inexpresable. Él siempre decía que el misterio más grande es que, siendo la realidad misma, uno tiende a buscarla. La realidad es que el ser es la naturaleza que uno es, de Sat Chit Ananda, que es pura, el puro ser, pura conciencia y pura bienaventuranza, sin nacimiento, sin muerte, sin nada de lo que fenomenalmente ocurre entre el nacimiento y la muerte, como el despertar de un sueño. En realidad, Bhagavan vino a este sueño a decir: despierta, esto es nada más un sueño. Tú nunca has sido algo que es limitado a un nombre y a una forma, con una historia específica, con un pasado, con un futuro. Siempre fue nada más un sueño que surge de la mente, y la mente surge del pensamiento primordial, que es el pensamiento de yo soy un individuo independiente, un individuo aislado. La raíz y el fruto de la enseñanza de Bhagavan es el seguir este pensamiento más primordial, yo, al preguntarse quién soy yo. Y así realizar que el yo realmente nunca ha existido, a pesar de que este ilusorio yo es el que crea esta ilusión de la tierra, del universo. Él siempre decía que la posibilidad de despertar a la verdad es siempre posible aquí y ahora, sin tener ningún requisito anterior. Cualquiera puede despertar simplemente al escuchar estas palabras, que son el mismo elocuente silencio que es el ser que habla al ser. Y así vemos que la historia de Bhagavan, la vida de Bhagavan, refleja nuestra propia vida, el llamado sendero espiritual,
a pesar de que los que escuchan esto tienen una historia obviamente muy diferente, un contexto histórico, geográfico, cultural, etcétera, muy diferente. Los principios se aplican a todos. El regresar a nuestro estado natural, en donde no hay tiempo ni espacio, sino un eterno presente, que es la presencia del ser, que es lo que uno es. Bhagavan nació a finales del siglo XIX en una noche, en un día muy auspicioso, cuando era el nacimiento de la deidad. Se celebraba la deidad del tiempo, el lugar donde él nació. Y su vida en su niñez no fue necesariamente muy especial, muy llena de augurios. Su familia, sus padres, fueron unos padres muy especiales, en el sentido que su padre fue como un abogado lleno de justicia y lleno de un sentido de igualdad. Era una familia ortodoxa de la secta Brahman, de Brahmines, y él era tan justo que la mitad de su casa siempre la estaba destinada a visitantes, como pilgrims, como peregrinos. Y la madre de Bhagavan era una madre también muy ortodoxa, brahmana, completamente dedicada a su esposo y al servicio de la familia. Su niñez surgió, como decía, sin nada especial, hasta que hubo un momento cuando él tenía 16 años, cuando él de pronto tuvo un tremendo miedo de morir. Era como una experiencia completamente inesperada. Él estaba en un cuarto en en la casa de un tío porque su padre había muerto y su madre tuvo que dividir sus hijos entre diferentes familiares para poderlos mantener. Y él tenía 16 años, era un adolescente, como decía, una vida normal, pero él cuando estuvo en medio de este terrible miedo de morir, él quiso experimentar o experienciar qué es la muerte, qué es lo que muere. Y él fingió el rigor mortis y se acostó en el suelo y pudo saber que lo que moría era nada más el cuerpo físico. Él pudo visualizar, por así decirlo, que su cuerpo se llevaría al crematorio y su mente dejaría de funcionar. Y sin embargo, él seguía teniendo esta experiencia del ser. Y fue en esta experiencia en que, de una manera muy inusual, él tuvo un completo despertar espiritual. Tradicionalmente, el camino espiritual es como el fruto de un proceso en que uno llega a ser un discípulo de un gurú, de un maestro, y después de prácticas espirituales de años o vidas, um, llega el momento de la realización. Pero en el caso de Bhagavan, sin que hubiera ningún antecedente específico, la única cosa importante en su vida es que siempre él tenía una actitud muy devocional. A él le gustaba mucho leer las vidas de los santos de el estado donde él nació, en Tamil Nadu. Y después de que tuvo este despertar, ya no pudo ser el mismo.
Él pasaba los días en el templo que estaba cerca, en Madurai, un templo que se llama Meenakshi, enfrente de la imagen de Shiva, Nataraja o de Meenakshi, o enfrente de las estatuas de los 63 santos tamiles. Y su rutina o su función de estudiante, del equivalente de la preparatoria, ah, se llegó a una ausencia completa. Olvidó sus estudios. Él no pudo interesarse en algo que era tan irreal. Y su tío lo regañaba y le decía, ¿por qué pretendes ser como un monje o un sadhu si tú estás viviendo aquí y tu función es estudiar? Y él realizó que las palabras eran de verdad y entonces él decidió que ya iba a dejar su familia. Él tenía la idea de este lugar que se llama Arunachala, es una montaña sagrada, es un lugar muy, muy especial en la India. Él siempre tenía la creencia de que este lugar era en el cielo, no que no existía en el planeta Tierra. Pero una vez un tío de él vino a visitarlos y le preguntó, ¿de dónde vienes? Y le dijo, de Arunachala. Y en realidad no está tan lejos de aquí. Y él estuvo muy sorprendido de que este lugar existiera y que estaba cerca de donde él vivía. Y cuando él tuvo su despertar espiritual, lo único que existía en su corazón era una atracción inmensa por lo que él le llamaba su padre, Arunachala, su padre espiritual. Arunachala es una montaña que se considera la manifestación de Shiva, el mismo Shiva. Y tuvo él como un peregrinaje que duró varios días. Él dejó una nota a su familia diciendo que él iba en respuesta del mandato de su padre y que iba a ir que se iba a ir y que no se hubiera ningún esfuerzo para buscarlo. Y entonces, después de una aventura espiritual, finalmente llegó a su amada montaña Arunachala y él bajó del tren y fue inmediatamente al templo, un templo grande que se llama Arunachaleswara. Y las puertas del templo milagrosamente se abrieron y no había nadie en el templo. Entonces él tuvo un acceso a la parte más interna, como el Sancta Sanctorum, donde está el Shiva Lingam de Arunachala. Y él llegó y abrazó el Shiva Lingam y dijo, Padre, al final he llegado. Fue el final de su viaje espiritual, metafóricamente. Después salió y las ropas que tenía las aventó al lago del templo y el poco rupias que tenía las aventó y había alguien que estaba observando su actitud tan devocional y de tanta renunciación y le sugirió que repara su pelo y entonces él aceptó. Y cuando él iba a regresar ya de nuevo al templo, él dejó nada más lo que se llama copina, como un taparrabos, que fue su único ropa que utilizó por el resto de su vida. Al ir de entrar de nuevo al templo, hubo un chubasco que lo mojó por completo. Y entonces él estuvo ya satisfecho que hubo un baño espiritual antes de entrar a la vida de total mm, renunciación. Los meses que siguieron, él estuvo inmerso completamente en la bienaventuranza del ser. Él se sentaba inmóvil día y noche en un lugar del templo y después en otro lugar del templo y eventualmente empezó a atraer la atención
de otros jóvenes de su edad que se burlaban de él y decían que ¿qué está haciendo esta persona tan joven que es como un monje, como un sadhu? Y le aventaban piedras y otras cosas. Y él como solución fue a una cueva que estaba abajo de uno de los lugares del templo, un lugar que se llama Patalalingam. Y en esa cueva, en ese tiempo, estaba muy destruida, llena de polvo, húmeda, llena de mosquitos, escorpiones, etcétera, etcétera. Y ahí él estuvo día tras día, en una circunstancia que fue para cualquiera una tortura inexpresable. Y sin embargo él estuvo sentado, implácido, olvidado del cuerpo, inmerso en la bienaventuranza del ser. Eventualmente uno de los sacerdotes del templo vio que había alguien, que hubo jóvenes que estaban incluso tirando piedras ahí adentro, y bajó a esa cueva y vio a este joven en un estado horrible, lleno de heridas y picaduras y en fin. Y él lo sacó al templo y lo limpió, y él estuvo ya en diferentes partes del templo. Algunas personas tenían que forzar comida en su boca porque él no estaba completamente presente en el cuerpo. Él decía, después, años después, recordaba y decía, yo de menos, de vez en cuando abría los ojos y era de noche y los cerraba y los volvía a abrir y era de día. O abría los ojos y estaba el cuerpo en un lugar y estaba el cuerpo en otro lugar. Y así pasaron los días y los meses. Estuvo él en un lugar del templo y después en otro lugar. Y eventualmente él empezó a traer una como muchedumbre más, porque la gente se estaba ya realizando que él era una persona, que era un santo, una persona de realización. Y él no le gustaba estar con mucha gente y entonces estuvo viviendo en diferentes lugares cerca del templo y eventualmente fue a una de las cuevas de Arunachala, en una cueva que se llama Virupaksha Cave. Pero antes de eso, él estuvo viviendo por un tiempo en otra cueva y fue como 2 años después de que él salió de su casa. Y en ese tiempo, un familiar de él fue a visitar a su madre y le dijo, yo vi a tu hijo, él se llamaba Venkataraman, en este lugar en Arunachala y es un santo venerado. Y la madre de él, que siempre estaba muy afligida, obviamente, porque su hijo tan amado había desaparecido. Y entonces inmediatamente fue con su otro hijo y fue a buscarlo y sí, lo encontró en esa cueva. Pavalakunrum se llamaba la cueva. Es una de las cuevas donde dice la leyenda que Parvati, el consorte de Shiva, ahí también una vez estuvo ella haciendo penitencia espiritual. La madre lo vio y estaba espantada de ver el estado en que su hijo estaba, sin mucho cuidado higiénico, con el pelo largo, con las uñas largas, en fin, aparentemente en un estado físico muy dejado, muy desastroso. Y ella le suplicaba, por favor, ven, regresa a tu casa. No es necesario que sigas tus estudios o que hagas nada, puedes estar meditando, pero tu función es estar con tu familia. Y él siempre mantenía el silencio. Todo el tiempo que estuvo desde que llegó a Arunachala estaba en silencio. No es que hubiera hecho
una prueba de renunciación, sino que fue porque él no tenía nada que decir, simplemente estaba en un completo silencio. Y la mamá en su desesperación se fue y así pasaron unas semanas y después la madre regresó una vez más y lo mismo empezó a suplicarle, por favor, ven, regresa a tu casa. Y al final de este encuentro, Bhagavan en su compasión escribió una nota dedicada a su madre y esta fue una de sus primeras, como se dice, upadesas o enseñanzas. Y lo que escribió fue, estoy parafraseando, el ordenador ordena el destino de las almas. Lo que está destinado a suceder, sucederá. Hagas lo que hagas para prevenirlo. Lo que no está destinado a no suceder, no sucederá. Hagas lo que hagas para que suceda. Y así, lo mejor es permanecer en quietud. Y esa es una enseñanza bellísima que la podemos aplicar al estado actual de nuestra vida y de nuestras circunstancias. El tener la completa certidumbre de que lo que está destinado a ser, va a ser. Y que eso es lo que está destinado es de acuerdo a un diseño divino que es imposible entenderlo con la limitada capacidad de la mente. Lo finito no puede entender lo infinito. Así como Bhagavan decía que uno es la realidad última, esta verdad empieza con una resonancia profunda de que uno es aquello que no tiene nacimiento ni muerte. Y esa resonancia se convierte en una convicción y esa convicción se convierte en una certidumbre. En esa certidumbre, cuando uno sigue este llamado camino espiritual, la certidumbre se transforma en una experiencia de realidad, de que yo soy eso, la verdad absoluta. Y esa es la enseñanza de Bhagavan. Esta es una plataforma perfecta para empezar a emprender un viaje interno, a descubrir quién soy yo, que es como decía, la enseñanza primordial de Bhagavan. Lo único que hay que hacer es el preguntarse a sí mismo, ¿quién soy yo? Uno ya sabe entonces de que lo que suceda va a suceder. El cuerpo va a ejercer su función, lo que está destinado a suceder va a suceder y entonces no hay que tener ninguna preocupación por las vicisitudes de la vida diaria y nuestra verdadera función, nuestro verdadero propósito es el seguir esta invitación de Bhagavan de preguntarse a sí mismo, ¿quién soy yo? ¿De dónde surge este yo? Eso es la enseñanza primordial de Bhagavan que revela con el tiempo, porque si uno emprende este camino sin camino, no hay posibilidad de fallar, porque uno es lo que es. Si hay una actitud de inteligencia y de humildad, de seguirse preguntando, ¿quién soy yo? Uno llega a la realización que es autoevidente
que no puede haber una respuesta a esta pregunta. ¿Quién soy yo? Si hay alguna respuesta, nada más es la actividad mental. Y el intelecto es un regalo muy lleno de dudas. Así que si hay pensamientos que vengan después de esta pregunta, en lugar de seguir los pensamientos, hay que preguntarse, ¿a quién le surgen estos pensamientos o emociones? Y la respuesta es a mí. Y entonces la pregunta regresa una vez más y una vez más y una vez más, siempre como si fuera la primera vez. ¿Quién soy yo? ¿De dónde surgen estos pensamientos? Y el lapso del tiempo que pasa entre un preguntarse quién soy yo y el silencio en el que uno se sumerge empieza a aumentarse más y más y más. Y si hay una actitud de completa renunciación a no seguir ningún pensamiento y seguir preguntarse, inquirir quién soy yo, entonces este silencio se convierte en el um, contexto de la vida misma. En este silencio, el tiempo y el espacio desaparecen. Nada más existe este presente que es intemporal, que no tiene espacio, y en este presente sin presente hay una respuesta espontánea a cualquier cosa que venga a habitar este precioso momento intemporal. Y así la vida se convierte en una consigna maravillosa, en un seguir el camino espiritual del ser que despierta al ser. Continuando con la historia de Bhagavan, los devotos de Bhagavan decimos Bhagavan, que significa simplemente Dios o es lo que es divino. Su nombre es Sri Bhagavan Ramana Maharshi. Eventualmente, la madre se convirtió en una discípula de su hijo y ella decidió que su futuro espiritual estaba en manos de su gurú, de su maestro espiritual. Y ella estuvo viviendo por varios años, tomó cargo del ashram, que era en un lugar que se llama Skanda Ashram, en una de las cuevas en la montaña de Arunachala. Y ella siempre rehusaba salir de su presencia. Ella decía, tú cuando me muera puedes aventar mi cuerpo a los arbustos, no me importa, pero yo quiero morir en tus brazos. Y así fue. Cuando la madre estaba ya muy enferma y a punto de morir, Bhagavan la tomó en sus brazos y puso una mano en su cabeza y otra mano en su pecho y esperó hasta que ella respiró su última respiración y él estaba ya muy feliz de que su mente había desaparecido y el ser había ya renacido en el corazón. Y después él declaró que su madre había obtenido la autorrealización, la realización del ser. Y ella eventualmente la llevaron a un lugar más bajo, a lo que ahora es el lugar que se llama Sri Ramanashramam, y enterraron a su madre con todos los rituales tradicionales védicos que son reservados para a un santo que ha obtenido la realización máxima. Eventualmente un templo
fue construido también con toda la arquitectura tradicional y él mismo consagró ese templo que se llama Matubhuteshvara. Y así fue como empezó el ashram, que ahora se llama Ramanashramam. Él visitaba a su madre, el templo de su madre, eh, casi todos los días y eventualmente él sintió que ya no quería subir a la montaña, a la cueva donde él estaba viviendo antes y eventualmente, obviamente sus discípulos sí lo siguieron y así fue como empezó el ashram de Sri Ramanashramam. Y así él estuvo el resto de su vida, nunca jamás fue más de 2 o 3 kilómetros de distancia de Arunachala. A él siempre le gustaba ir alrededor de la montaña que él consideraba su gurú, lo que se llama Giri Pradakshina, muy lentamente caminando y él decía que tanta felicidad le daba y él tenía siempre, a pesar de que era es un ser realizado, es el único ser, la devoción de Bhagavana Arunachala era completa. Es un misterio de lo más maravilloso, que el corazón de la sabiduría es amor, lo que se llama bhakti o devoción. Y el corazón de la devoción es la sabiduría. Si hay una actitud de rendimiento al propio ser, a Bhagavan o al ser que es el ser supremo en la forma en que uno sea inspirado, y entonces el despertar no puede ser evitado. El despertar está ya seguro. Y por eso digo que la enseñanza y la vida de Bhagavan es nuestra enseñanza, nuestra vida, la enseñanza que es para nosotros. El nosotros es nada más un pronombre que se utiliza de una manera superficial, porque ya cuando hay una realización del ser, hay una realización de que nada más existe la primera, el yo, que no connota el ego, por lo tanto, no hay un mí, un yo, tú, él, nosotros, vosotros, nada más hay el ser, y el ser es lo único que es, más allá de toda concepción y de toda percepción. Pero sin embargo, uno sigue pretendiendo como un juego de un niño, de los niños que hacen, el pretender que esto es real. Entonces uno pretende que hay un tú, un yo, para poder seguir, digamos, funcionando, pero con la absoluta realización de que todo esto es lo que se llama el lila, el juego divino. Si uno está identificado con el cuerpo, con el nombre, con la historia, entonces es lo que se llama maya o aquello que es irreal y que por lo tanto ocasiona sufrimiento. Si uno está identificado con lo que no es real, el sufrimiento es inevitable. Pero si uno se desidentifica con el cuerpo y con la mente, con el nombre y con la forma, entonces este maya se convierte en un lila, en un juego. Es como un sueño, otra manera de decirlo, que es una de las enseñanzas primordiales de esta avenida que se llama Advaita Vedanta o no dualidad, de que esto que vivimos es en realidad un sueño,
que no hay diferencia entre el sueño en el cual uno experiencia cuando uno está dormido y el sueño que es compartido. Cuando uno despierta del sueño, todo lo que sucede en el sueño simple y sencillamente se desvanece. ¿Por qué? Porque nunca ha existido. Como la analogía de una cuerda que está en el piso que parece ser una serpiente. Si el lugar no está muy iluminado, pero cuando hay una luz, la serpiente desaparece y uno ve que es nada más una cuerda. Y por lo tanto, todas las historias que pudieran haber sido acerca de la serpiente y qué peligrosa y qué importante es estar de- no cerca de ella, todo eso inmediatamente desaparece. Y es lo que se dice que el gurú es el que tiene la luz de la verdad, la luz que es más allá de la dualidad, de la luz y la oscuridad. El gurú interno es el que atrae el gurú externo y hace que la luz espiritual surja y el despertar surja. En otras palabras, el gurú simplemente es el ser que viene en un acto de compasión inmensa a decirle a su hijo o a su hija pródiga, despierta. Esto es un sueño nada más. No hay que tener miedo, no hay que temer nada, no hay que preocuparse por nada. Nada más despierta a tu naturaleza verdadera. Pregúntate, ¿quién soy yo? Y la gracia de Bhagavan es todo lo que es. Con la gracia de Bhagavan o de Dios, de la divinidad, esta empresa tiene que fructificar. Todo es la gracia de Bhagavan. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya.